los temas de hoy tenemos visitas. Así es. Tenemos, no sé si la viste, porque Sí. es tan grande el estudio que la gente se pierde. Sí, la veo. Está aquí. Estuvimos hablando el programa pasado. Estuvimos hablando el programa pasado de las falsas denuncias, ¿no? Y este proyecto que avanza en el Senado de la Nación de aumentar las penas a quienes den una falsa denuncia por cuestiones de abuso, de acoso sexual, cuestiones vinculadas al género. Y la verdad es que nos quedamos con ganas de más, porque estábamos viendo un informe que indica, un informe técnico de los ministerios fiscales del país que analizan estadísticas de 17 provincias argentinas y en las que la falsa denuncia es un 0,09%, Claro. habíamos visto, ¿no? Sí. Una Eran muy cifra poquitas. mínima, y dentro de las falsas denuncias, las falsas denuncias por cuestiones de género son un 8%, dentro del 0,09%. Así que terminamos con un número que decís, ¿esto amerita realmente? Bueno, por eso Claro, hacer una ley queríamos... específica para atacar un problema que aparentemente es insignificante o por lo menos no sería tan grave como se plantea, ¿no? Exactamente, como el Poder Judicial de Río Negro tiene una oficina de derechos humanos y género, la quisimos invitar a Marcela Marín, que es la titular de la oficina, abogada, periodista, ex colega, podríamos decir. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Ya estamos ahí? Bien, ¿cómo están? ¿Me Muy bien, escucho acá bien? andamos, sí, se Sí, escucha perfecto. perfecto. ¿A dónde miro? Y nos ¿A vamos a mirar ustedes? entre Ahí está, nosotros. A vos listo. te están Sí, viendo por allá y nosotros vemos a la gente por acá. Pero bueno, o sea, esta cuestión así medio de juego de Bien. miradas. Así que cuando quieras, mirá y saluda a la gente. Buenas noches. Buen día, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende del momento en que lo veas. Marcela, ¿hace cuánto que estás en Viedma? ¿Venís del Alto Valle? Sí, vengo de Roca y llegué a la Dirección de Derechos Humanos y Género en febrero de 2025, así que un año y un par de meses. Re poquito. ¿Y tu formación es de comunicadora? Antes trabajé durante casi 10 años como delegada de comunicación judicial para el equipo de comunicación del Poder Judicial. Ajá. Para la segunda circunscripción, que tiene cabecera en Roca y área de influencia en todo el Alto Valle y parte del Valle Medio, Valle Interior. Está bueno. Bien, Línea Sur. y antes de eso, periodista en el Y diario antes Río de Negro. eso fui periodista sobre todo en el diario Río Negro, fui editora de policiales y judiciales, montones de años, ni sé cuántos. También en el periódico La Comuna, que era de General Roca, nació como un proyecto independiente, Claro, y luego después se lo absorbió. fusionó con el diario Río Negro, también un poco en tele, bastante en radio. Así que Bueno, por ahí y venimos. seguís haciendo periodismo, me imagino. No se abandona Y nunca no eso. se puede No se abandonar, puede. es más fuerte que uno, Sí. claro. No, ni hablar. Y bueno, ¿y cómo ves, cómo recibís este debate impuesto desde el Senado de la Nación con la senadora Lozada planteando estos temas? Uno de los tantos temas que se vuelven a poner en agenda, ¿no? Este puntualmente creo que nunca se había hablado, ¿no? Por lo menos hasta ahora así tan seriamente. Hubo un proyecto en 2023 que perdió estado parlamentario, se retomó con algunas modificaciones ahora y volvió a tener dictamen favorable en el Senado, de modo que es la primera vez que está tan cerca de ser tratado en el recinto con la colecta de votos que eso implica, ¿no? Me condicionan algunas circunstancias para poder emitir una opinión. Yo puedo opinar como Marcela Marín, como ciudadana, incluso como profesional, pero en este caso estoy representando al Poder Judicial, que hay una clara división de poderes. ¿Se corta un poquito el audio, puede ser? No sé si es el cable, Germán, para que no quede mal grabado. Por ahí. A ver. No, ahí está, sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Por respeto a la división de poderes, decía, a los principios republicanos, no corresponde que un poder del Estado opine sobre lo que otro poder del Estado está haciendo, pero sí es un buen momento, me parece, este debate público que se está dando en torno a este proyecto de ley para hablar de datos, para hablar de números, y que en definitiva cada persona con información clara, como deben ser las discusiones públicas,
pueda decidir si está a favor, no está a favor, si está parcialmente a favor o no de este proyecto. De modo que yo lo que hoy traigo más que nada son datos. Vos recién dabas, Natalia, los datos centrales de este informe de los ministerios públicos de todo el país. Río Negro fue una de las provincias que reportó a ese informe y que lo pudo responder de manera muy completa, porque no solo hizo la presentación de cuántas denuncias penales por cualquier delito se recibieron entre 2023 y 2025, sino dentro de ese universo, cuáles fueron caratuladas, vamos a decir, que es una palabra que todo el mundo conoce, caratuladas como falsas denuncias y como falsos testimonios. Y dentro de ese número, que es muy bajo, el desagregado de cuántas fueron falsas denuncias o falsos testimonios vinculados con las causas o los tipos de delito que este proyecto de ley pretende agravar, que son los delitos contra la integridad sexual, en todo su abanico, que es enorme, los delitos vinculados con violencia de género, que también son muchos, porque puede haber lesiones entre personas que no están viviendo un contexto de violencia de género y lesiones agravadas por violencia de género. Puede haber amenazas en un contexto que no tiene violencia de género y amenazas que sí lo tienen. En definitiva, el abanico es grande. Y también las denuncias relacionadas con delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Así que Río Negro, a través de la fiscal Rodríguez Franzen, que es la referente en este observatorio de violencia de género de los ministerios públicos del país, presentó, la verdad, que un informe muy completo. ¿Y qué se puede decir en cuanto a los números de ese informe? De los números de Río Negro, sí. Ahí Viene con un montón de papeles, pero ¿querés que con te un ayude? montón No de tenemos máquina. papeles. Hay, por acá está el informe. Acá está. Si quieren los números particularmente de Río Negro, porque es tal cual lo que decía Natalia, a nivel nacional de las... No está saliendo, ¿eh? Ahí se está cortando. Sí, un Hola, cachito. hola. Ahí, Ahí ahora está. sí. Cuidado con el otro micrófono. Tal cual lo que decía Natalia, a nivel nacional, las 17 provincias que reportaron contabilizaron un total de más de 8.200.000 denuncias en el periodo 2023-2025. Y de esos 8 millones, solo el 0,09% son falsas denuncias. 7.000 denuncias y pico en las 17 jurisdicciones. Contabilizando a Salta, que por sí sola tiene 4.000 y pico de denuncias, porque tiene un sistema de registro, un sistema de carga que es distinto al del resto de las provincias. Entonces, cuando una persona se presenta a denunciar, con la sola mención del concepto falsa denuncia, Salta ya lo ingresa como falsa denuncia. No espera el proceso de que la fiscalía revise si se cumplen los requisitos del delito para caratular. Entonces Salta tiene más de la mitad de todas las denuncias registradas en este informe. Sacando a Salta, el número baja muchísimo más, ¿no? Bueno, esto que decíamos, el 0,09% de falsas denuncias a nivel nacional, y dentro de ese 0,09%, solo un 8% es lo que reportan las 14 provincias. ¿Sí? Porque no todas bien. Y Río Negro particularmente informó un total de 58 expedientes caratulados como falsa denuncia. De esos 58, 13 falsas denuncias vinculadas con delitos contra la integridad sexual, delitos de violencia de género o vinculados con violencia de género y delitos contra niños, niñas y adolescentes. 13 contra 45 falsas denuncias relacionadas con otro tipo de cosas, porque las falsas denuncias es un delito autónomo en nuestro Código Penal y en general, es más, el 86% de las falsas denuncias del desagregado nacional, dice, son por otras cuestiones patrimoniales, estafas, litigios por
propiedades, litigios por sucesiones, otro tipo de conflictos, conflictos empresariales. Entonces, Río Negro reporta solo 13 de 58 y otras 45 falsas denuncias por cualquier otro tipo de tema, lo que la pone a Río Negro más o menos en la media nacional, un poco debajo de la media nacional, con el 22% de incidencia, ¿no?, de la falsa denuncia relacionada con causas de género, dentro siempre de ese universo del 0,09, ¿no? Ah, Sí, sí, claro, sí. sí, porque 22 suena mucho, pero no, porque es dentro de ese... Dentro del 0,09. Que además está inflado porque Salta tiene una forma de registro que hace que quede inflado Sí, sí, tiene, creo que el número. 48% o algo así del total nacional. Claro, yo había repartido igualitariamente, y nos daba 300 y pico, creo, para cada una. Sabíamos que no era así, pero bueno, ahora entonces en total de las falsas denuncias de Río Negro son 50 y pico, ¿o cuánto? 58 en Sí, total, en total, Y total. 13 Solo vinculadas a cuestiones de vinculadas. género, de integridad sexual, Y, etc. y si hablamos En de toda la provincia. números, si hablamos Sí. de números, Mamá, tengo, te amo. tengo los machetes con Mostráselo a la mamá te la amo mejor mamá del en los mundo. machetes mientras estudiaba y preparaba Viene con la hinchada. información. Si miramos más números, el reporte estadístico de la provincia de Río Negro nos indica que en los juzgados de familia y unidades procesales de familia, en el año 2025 ingresaron 11.786 causas relacionadas con violencia familiar y violencia de género, y en los juzgados de paz casi 6.000. Entonces, si vemos la proporción entre las 58, las 13 dentro 13, de las claro. 58 contra las 17, 17.000. casi 18.000 que reúnen los juzgados de familia y los juzgados de paz, podemos tener una estimación bastante clara sobre la dimensión del problema. Y no digo que sea un problema menor para quien lo sufre. Es un problema grave que trastorna la vida de quien lo sufre, La falsa denuncia. la falsa denuncia. Pero a la hora de definir políticas públicas, hay que ver quiénes son los grupos histórica y sistemáticamente alejados de las puertas de acceso a la justicia, quiénes son los grupos especialmente vulnerados, quiénes son los grupos especialmente protegidos, no solo por la normativa nacional y la Constitución, sino principalmente por la normativa internacional y toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que tiene el impacto más directo sobre nosotros, y decimos, bueno, es otro el grupo de atención al que el Estado debe respuesta. Ujú. Estos 18.000 casos, expedientes o intervenciones de los juzgados de familia, de los juzgados de paz, y son casos concretos y reales que continúan en la justicia, que se ha comprobado que existe la denuncia tal cual fue presentada y que requiere de una acción de la justicia de los organismos del Estado para proteger a esa mujer y a esas infancias, ¿no? Para todo traigo un dato hoy. A ver, sí. Me gusta. Hablábamos de que los juzgados de paz, que son la primera puerta, ¿no?, de acceso a justicia, donde no hace falta ir con un montón de pruebas. ¿Por qué? Porque la debida diligencia reforzada, que es un concepto del que mucho se habla y poco se entiende cómo se aplica. La debida diligencia reforzada es esa que obliga, en este caso al Poder Judicial, pero al Estado en general, a aplicar todos los medios disponibles a su alcance para una debida investigación, sanción, reparación y garantía de no repetición ante hechos de violencia de género, ¿sí? Incluida la violencia sexual, incluida la violencia de género que impacta sobre niños, niñas y adolescentes. Entonces la debida diligencia nos dice, ante la más mínima sospecha de que Hay que acá hay investigar. violencia, hay que actuar. Y eso es lo que hacen los juzgados de paz. Cuando una persona se presenta en el marco de la ley 26.485 a hacer una denuncia por violencia de género o en el marco de la ley 3040 a hacer una denuncia de violencia familiar, ante la más mínima sospecha, los juzgados de paz tienen la obligación de actuar. ¿De qué manera lo hacen? Lo vemos todos los días con medidas de protección inmediatas. Y esas medidas de protección luego
necesaria y obligatoriamente deben ser revisadas por un juzgado de mayor jerarquía, que es, en este caso, un juzgado de familia. Y estaba viendo que en el 82,3% de los casos en la provincia de Río Negro, las medidas dictadas por los jueces y las juezas de paz fueron confirmadas e incluso ampliadas por los jueces y las juezas de familia. En el 16% de los casos fueron modificadas, pero no eliminadas. Y solo en el 1,15% de los casos las medidas de protección dispuestas por los jueces y las juezas de paz fueron revocadas. De modo que ese primer diagnóstico que hacen los juzgados de paz cuando reciben una de estas 6.000 denuncias anuales por situaciones de violencia de género y violencia familiar, tienen mucho asidero. Claro. Y acá hay algo muy importante para, me parece, poner en la mesa de discusión de este debate público sobre este proyecto de ley. Si yo hago una denuncia por violencia de género, una denuncia por un delito contra la integridad sexual, una denuncia por un delito sufrido por un menor de edad, y luego esa denuncia mía, ya hablemos de denuncia penal, ¿no? Hablemos de lo que más apunta este proyecto de reforma, que es la falsa denuncia penal. Que esa denuncia que yo hice no llegue a condena no significa de ninguna manera que fue una falsa denuncia. Puede haber muchos factores que se entrecruzan y hacen que una causa no llegue a condena. Puede haber prescripción, puede haber un abandono, puede haber un mal litigio, puede haber un mal asesoramiento, puede haber una mala investigación, puede haber muchos factores que llevan a que una causa no termine en condena. Pero eso no hace que mi denuncia haya sido una falsa denuncia. Porque para que exista la falsa denuncia como delito, que de hecho ya existe hoy en el Código Penal. Me interesaba que lo aclaremos bien, y que lo dijimos también el otro día, pero que ya está tipificado la falsa denuncia. Ya existe. Y para que esté tipificada... Y hay condenas, o sea, hay penas para las falsas denuncias. Hay penas. Que este proyecto pretende agravar en casos específicos. Pero el delito como sí ya existe, y tanto en el Código Penal actual como en la reforma que se está proponiendo, en todos los casos es un delito doloso. ¿Qué significa esto? Que para que se configure el delito de falsa denuncia, yo tengo que saber que estoy mintiendo al momento de denunciar. No es falsa denuncia denunciar con poca prueba, porque tal vez la prueba no la voy a poder encontrar, porque la enorme mayoría de los delitos de violencia de género y contra la integridad sexual, ¿dónde ocurren? En las casas. En las casas. No ocurren ante testigos. No tengo un montón de vecinos y vecinas y gente dispuesta a declarar. Muchas veces no tengo prueba. Muchas veces no llego a los estándares probatorios mínimos que exige el sistema de justicia para romper el principio de inocencia que todas las personas tenemos. Entonces, no es una falsa denuncia si yo no tengo el dolo, la intención de mentirle al sistema judicial. Porque la falsa denuncia, igual que el falso testimonio, no son delitos contra un particular. La víctima de la falsa denuncia es el Estado. Son delitos contra la administración pública. No son delitos contra particulares. Entonces, lo que el Estado castiga en la falsa denuncia es haberle mentido al Estado. Haberle hecho perder tiempo, haberle hecho perder recursos, haber puesto... Ahora, el falso testimonio, ¿también Río Negro lo tiene registrado? ¿Cuántos casos de falso testimonio ha tenido? Hay muy pocos, son más que los de falsa denuncia, no me lo acuerdo ahora, no sé ni dónde está el papel, pero sí, están también, surgen también de ese informe, y si bien son un poquito más, no llegan. Es lo que cada uno reconoce que cada vez que ves un juicio, que declara, o sea, jurás, que advierte y el juez advierte. Si no lo haces, te podés llevar una condena. Lo que yo te quería preguntar es si han podido ver en los datos estadísticos que hacen anualmente en el Poder Judicial, si ha habido un aumento
en la cantidad de denuncias a partir de todo lo que fue la marea verde, todo lo que fue la visibilización de que estos hechos efectivamente ocurren, estoy hablando concretamente de la violencia de género, si eso ha hecho que se aumente efectivamente la cantidad de denuncias. Hubo un aumento bastante considerable en los años 2022, 2023. Quedó como un coletazo 2024 y a partir de 2025 los números han bajado un poquito. A ver, lo tenía por acá. Mira, 2022. Porque hay que decir que este tipo de hechos son los que generalmente no llegan a ser denuncias, ¿no? Las víctimas lógicamente no denuncian y que por eso la marea verde, por eso esto de que no hay que cuestionar al que denuncia, porque, bueno, la mayoría de los casos estadísticos está, recién lo contabas, son denuncias reales y por eso hay que fortalecer a la víctima en este caso. Por eso pregunto Exacto. esta cuestión estadística, ¿no? El año de mayor cantidad de denuncias fue 2023 y 2024, me rectifico de lo Ajá. que dije recién. Y bajó a partir de 2025 un poco y ya veremos los números de 2026, que en el primer semestre ya vamos a tener un panorama sobre Claro. esto. Esto lo podemos saber porque el Poder Judicial lleva sus estadísticas, ¿no? ¿Desde cuándo empezaron a registrar sistemáticamente este tipo de información? Eso lo lleva adelante el Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial. También la Procuración General tiene su área de estadística propia. Sí. Hace muchos años, más de 10, que el Poder Judicial hace públicas sus estadísticas. Lo bueno es que año a año, a partir de propuestas de políticas públicas, por ejemplo, que surgen de la Oficina de Género, pero también no sé, del área de acceso a justicia, o surgen a requerimiento de los jueces, de la jueza de familia, año a año se van haciendo un poquito más sofisticadas las mediciones. Van afinando la puntería. Se van afinando los datos. Uh-huh. Y este informe de los ministerios públicos sobre falsas denuncias justamente permitió descubrir una falencia bastante generalizada en los sistemas de carga de información de todas las provincias sobre el desagregado de información, porque de las 17 provincias que respondieron, solo 14, hubo 8 jurisdicciones que no respondieron directamente y de las que sí respondieron, hubo 5 o 6 que dijeron no tenemos datos desagregados. Claro, sí. Eso marca que ahí tenemos un déficit de recopilación de información. Uh-huh. De todas formas, tienen un montón de información y Un montón que no existía hasta hace 5 o 10 años, no existía y permite visibilizar un montón de cosas. Se cambia, pero esto se viene diciendo hace años y es increíble que no hayan avanzado también otras áreas de gobierno en distintas esferas, ¿no? Porque son básicos los números, son necesarios para entender la realidad en la que te mueves, si no, de la noche a la mañana te aparece un proyecto X planteando... Y aún así aparecen, eso es lo que llama la atención, claro, y lo que hace encender el alerta de que claramente está vinculado con una cuestión más que nada ideológica y no tanto de efectivamente visibilizar un problema, claro, e intentar atacarlo, ¿no? Claro. El proyecto de ley, la expresión de motivos, que uno la puede leer, está en la página web del Senado de la Nación, busca el proyecto por su número y está la fundamentación. No hace alusión a ningún dato estadístico. Habla de el fuerte impacto en la vida de las personas que puede tener una falsa denuncia, gente que puede perder su trabajo, gente que ve su vida trastocada. Habla de generalidades de cómo se vive ante un caso particular, una situación de falsa denuncia o un falso testimonio en perjuicio de una persona acusada. Pero datos duros no tiene, al menos en la versión que está disponible en la página del Senado, datos que sostengan el porqué de definir una política pública no hay. Sí es cierto que también del mismo informe de los ministerios públicos surge que hubo un incremento de las falsas denuncias como tales, ajá, en los años 2023 y 2024. Ahora, siempre manteniendo esta proporción de que solo el 8% de esas
denuncias incrementadas están relacionadas con la temática de género Claro. y los delitos contra la integridad sexual. Claro. Sí, lo que es importante decirlo y aclararlo. No se está diciendo que no existan. Efectivamente existen, están registradas y son, hay, y la persona que la padece, la sufre, esta falsa denuncia, sufre. El tema es que con esta política que se pretende implementar, se puede atacar la situación de una víctima que efectivamente sufre la violencia Claro. de género y que no se anime a hacer la denuncia por esta dificultad que hay en probar esos hechos, a partir de que puede llegar a ser víctima nuevamente de una pena por No, parte de la además de justicia, lo que ¿no? te genera el temor, ¿no? Que ya es como hay una amenaza subyacente, que vas a ser mirado primero con desconfianza nuevamente Ujú. ante tu denuncia y después vamos a ver si es verdad lo que dijiste y bueno, ahí vamos a ver de investigar, ¿no? Sobre eso sí hay datos, sobre cuántas mujeres que sufren violencia efectivamente acuden al sistema de justicia. A nivel mundial se estima que el 77% de las mujeres que han sufrido algún hecho de violencia de género o violencia sexual no lo han denunciado. Y a nivel argentino, el 88% de las mujeres que han sufrido violencia de género de cualquier tipo y modalidad no lo han denunciado. Entonces, al menos desde nuestro punto de vista, el problema está en el subregistro de la violencia, no en la cantidad de denuncias, porque si traspolamos ese dato de que el 88% de las mujeres argentinas que sufrió violencia no lo denunció, este número de casi 17.000 causas por año que ingresa por juzgados de familia y juzgados de paz, y no estoy contando el fuero penal, tenemos que multiplicarlo tantas veces como para llegar a cubrir ese 88% de denuncias no realizadas. La verdad que está clarísimo y lo vemos en realidad, ¿no? En lo cotidiano. Lo que pasa es que cuando alguien domina medios de comunicación, el lenguaje y tiene un lugar de poder, como es una banca en el Senado, la posibilidad de llegar a toda la sociedad a través de un proyecto y de las redes sociales, bueno, ahí es donde empieza como a tambalear un poco algo que es tan evidente, en la realidad algo que venimos hablando hace tantos años, además, ¿no? Y no tantos, en realidad. Bueno, te agradecemos un montón que Sí. hayas venido, Bueno, porque agradecemos nos por los trajiste números. datos de Río Negro, que es lo que queríamos. Sí. Bueno, yo les agradezco a ustedes sobre todo la invitación. Me parece central que en este momento de la hiperinformación, de la sobreinformación, del recorte intencionado de visiones y de datos, inclusive cualquier discusión de trascendencia pública necesita basarse en información lo más clara y precisa posible. En argumentos y en justificación de por qué estás planteando algo, no porque sí y no porque me dijeron y no porque está pasando, ¿no? Que es lo que estamos escuchando. Exacto. Bueno, Gracias Marcela, por la invitación. Muchas gracias gracias. por venir. Y